En primer lugar le damos otro aplauso para un bienvenido para todos los que estamos acá. El pueblo unido, de que si no hay lucha, no hay victoria. Sinceramente estoy acá porque quiero contarle una historia que ha pasado en mi vida. La redada de Bianco hace un 6 de marzo en 2007. Ya estaba yo ahí trabajando cuando pasó la redada. Yo estaba embarazada de mi niño de 6 meses y medio. Para mí fue muy triste porque estando embarazada mucha gente lo miré cómo lo agarraban, lo miré cómo lo empujaban, incluso algunos se tiraban por las ventanas, se quebraron las patas y se fueron a hospitalizar. Ni aún así los migración estaban con ellos en el hospital para ver si se dejaban agarrando para llevarlos. Para mí fue muy triste porque soy una madre embarazada. De ese tiempo yo no pude tener trabajo, sobre todo una deuda en mi espalda que tenía que pagar. Me quedé sin trabajo durante todo el embarazo, hasta que nació mi niño pudo trabajar. Para mí pensaba que era allí y nomás terminaba eso, pero no fue así. Empecé a trabajar de nuevamente en las compañías. Las compañías ya no es la redada, lo que son discriminación de personas, de los jefes, especialmente son los jefes. Y tristemente que es lo mismo paisanos de uno, que le tratan muy mal a uno en los trabajos. Lo humillan, e incluso le dicen muchas cosas a cambio de que uno tenga trabajo. Por ejemplo, vamos por la cosa sexual. Uno no va para eso, uno va para ganar el pan de cada día, para mantener a nuestros hijos, a nuestra familia. Sigan continuando con el abuso con la gente, especialmente otras mujeres, somos más abusados. Nos abusan mentalmente, físicamente, nos humillan, nos ofrecen trabajo, nos dicen que si queremos más horas tenemos que entregarnos nuestro cuerpo. Especialmente voy a hablar sobre esta compañía Norvin, una compañía que no quiere respetar a las personas. Nos humilla muchas veces. A veces uno sale llorando. A veces uno ya no quería seguir trabajando, pero uno tiene que seguir porque hay necesidad para ganar el pan. Yo sé que en esta compañía muchos están sufriendo. Hombres y mujeres son discriminados, sea por el color, por la raza, por el tamaño. Y eso es muy triste. Por eso está el CCT. Nos acudimos porque queremos una justicia justa. Hasta que no logramos la justicia, CCT va a dejar de existir. Pero queremos la ayuda de todos y cada uno de ustedes están acá. Pongamos todos los problemas en la mesa. No podemos esconder lo que nos hacen en las compañías. Porque es hora que tenemos que poner todo lo que nos hacen las compañías. No es justo. No es justo. Esta es mis pocas palabras. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos viendo acá los testimonios reales de un pueblo oprimido, de un pueblo que sufre, un pueblo que se siente todavía callado. Pero gracias a Dios, cuántas personas ahora ya se atreven a hablar y responder estos grandes problemas. También queremos como CCT, o le llamamos el comité CTN, la Coalición de Trabajadores de Nueva Inglaterra, de base. Nosotros somos los representantes de Conérico. Mi nombre es Sidronio Rebolledo Salas. Mi nombre es Edel Pérez García. Pues nosotros estamos aquí con el compañero Adrián. Venimos aquí a pedir ayuda, porque es lo que necesitamos en esa compañía que nosotros trabajamos, que ahora vamos a dar el nombre y vamos a exponer todos los maltratos y, bueno, todos los abusos que nos han hecho durante muchos años. Bueno, estamos aquí en el Centro Comunitario de Trabajo y vamos a exponerlo. Principalmente igualdad de sueldo,
vacaciones no pagadas, maltrato verbal y psicológico como muchos de nosotros. No comedor, no baño, somos más de 60 personas para 2 baños portátiles. No equipo de seguridad, amenazas sin pruebas que yo las recibí personalmente, como robar en la compañía, que te tenemos vigilado. Ya ahí uno no puede trabajar a gusto. El maltrato ya es psicológico, ya lo hace con temor. Como también llamar a la policía para que te lleven esposado, días de enfermedad no pagados. La maquinaria de carga y descarga pesada no es compatible, no freno. Ha ocasionado varios accidentes al personal que no son reportados, vaya. La compañía se llama Industrial Pallet, está ubicada en Eastport, Connecticut, Chaplin. Estamos aquí también por todos los compañeros que son abusados allá. Pues yo estoy aquí por lo de la transportación, que yo trabajé mucho tiempo ahí en el Sea-Watch y nos pagábamos el raya 9 y nos quedábamos así doblando turnos, haciendo 2 turnos, teníamos que pagar doble raya, que si no íbamos a pagar no nos iban a dar el trabajo, teníamos que pagar para así tener trabajo porque uno tiene sus hijos y para eso, ¿no? Y así pues, trabajé mucho tiempo pagando y una vez reclamé y me botaron, ahora ya no tengo trabajo y por eso estoy aquí, ¿no? Busqué a Adrián y ojalá con la ayuda de él vamos a arreglar eso. Gracias. Muchas gracias. Hay más de 700 trabajadores que están siendo despojados de su sueldo. Acabamos de escuchar la verdad de María, que a ella le cobran de $9 a $16 de transporte a diario. Y ese criminal está ahí. ¿Quiénes son los cómplices? Pues las industrias. Son las industrias. Esta es de una agencia que viene Providence, pero tiene metido gente en muchas compañías de pescado en Bedford. De que no solamente CCT está luchando contra la explotación, el robo de salario, el acoso sexual, sino que también estamos metidos en campañas sobre la licencia. Cuenta de que en casa la mayoría que no tenemos licencia. Yo soy el uno también porque yo soy uno que no tengo licencia, pero estoy manejando, no porque yo quiero, sino que por la necesidad. Yo sé que la mayoría de ustedes los que están aquí también no tienes, pero también lo están manejando, no porque ustedes quieran, sino que porque también por la necesidad del trabajo. Uno va a la clínica, uno va al hospital, en la iglesia, donde quiera que va, entonces necesita mucho los carros. Lo que yo estoy la insurance compañía Blue Harvest y lo que yo dejo el supervisor, mucho como no tratar mal porque mucho como yo y como por trato porque crearé que chalim casa pescado cuando curilo o na pamupilo y mucho que olik ubisque que ojo puta que cachuta que ubisque que puro como mierda o un vuelta shintan permiso che porque noche o cita y kubishwe que misma mierda que shwe y no que sat shwe siempre chapan que na duda siempre hasta corazón y también que kubishwe que como cosa guatemalteca que mucho cuyo y tumnacre porque es caboriana y tumnacre otro al kubishke y na Bisque si chikunta shaki otla ki bang y cuando es bang un minuto chre cuando un minuto con es bang. Entonces estaba dura esa compañía, discriminada, no daban break, entran a las 7 de la mañana, hasta las 3 de la mañana está uno, 18 horas, le dan un break y un lunch. Y no pagaban vacaciones, no pagaban feriadas, ahí le daba uno duro. Pero gracias a Dios, con el apoyo de Adrián, el CCT, venimos aquí, comenzamos a organizarnos. Entonces la gente cuando vieron que estaba serio, pues entonces ya comenzamos a pelear.
nos cansamos de todo eso, venimos aquí, organizamos una acción, convocamos al gerente de operaciones de la agencia, a la compañía donde nosotros trabajamos. Al final del tiempo, pues hemos logrado bastante porque sí ha cambiado mucho. Ha sentido la presión de nosotros como comité. Como les digo, estamos disponibles todos. Tal vez los que asistimos más a CCT somos 13, 12 personas los que estamos aquí cuando se convocan. Pero a la hora de hacer una acción estamos todos, 50 personas. Se les dice tal día, tal día, tal día, y ellos están disponibles porque se cansaron del abuso, se cansaron de tanto tiempo, de 4 años de ellos, pedir un día de sick day y no se les pagó. No es porque el papel tenga lo que uno trabaja. Entonces yo les dije, no nos van a votar, lo que tienen que hacer es echar las ganas y vamos a organizarnos. Y entonces nosotros no dejamos. Entonces comenzamos ya a ayudar a la gente, a apoyarla. Y después hicimos un grupo de comité, y total llegaba ya con nosotros, total hicimos. Y después ya cuando estamos bien organizados, porque toda la gente sabe qué es lo que están haciendo los miembros adentro, son 600,000. Y debía con nosotros y nos dio de vuelta. No quería, pero nos dio la vuelta, metieron un corto. Logramos firmar el contrato y nos devolvieron una parte del dinero lo que nos debe. Ahora si trabajamos los domingos, si son overtime, nos pagan doble. Y ahora si trabajas de noche a la 1 de la mañana para adelante, te dan $1 por las horas más si trabajas de la 1 de la mañana para las 3. Y nos pagan las vacaciones y nos pagan los feriados, 2 feriados. Y llegaron su break cada 2 horas, dan break, un lunch, un break cada 2 horas. Están a la gloria y compraron como unos 20 microondas, ahí antes eran 2 y había un montón de gente. Entonces la gente, ¿cómo van a calentar? Ahora no, ya hay como 20 microondas, bien, hasta con televisión pusieron adentro, hasta con música está ahora ahí, pusieron de café ahí, pero antes no hay nada. Pero por la lucha de la gente, de la lucha de que uno trate la manera de apoyarse, no alejarse. Y gracias a CCT, de que eso nos están abriendo puertas, de que él me está conectando con unas personas en otras organizaciones. Entonces, por esa razón de que estamos luchando ahora por la licencia, como dijo el senador, estoy aquí no porque quiero pelear por mí, sino que por todos aquellos que no tienen la oportunidad de tener la licencia. Guadalupe nos viene a comentar qué queremos hacer para buscar la alternativa de estos problemas. Prácticamente el código de conducta viene siendo la solución a todos los problemas que yo he escuchado esta tarde acá. El código de conducta surge en base de muchos años de experiencias difíciles que nosotros los trabajadores hemos pasado en las fábricas de pescado y marisco aquí en New Bedford. Hemos aguantado mucha falta de respeto en general e injusticia al respecto de nuestros salarios, horarios de trabajo y amenazas a nuestra salud y seguridad. Que las compañías les avisen a los trabajadores sobre el horario de trabajo al menos 12 horas antes. Nosotros queremos un break justo, queremos derecho de organizar, poder unirse y hablar con su empleador sobre condiciones de trabajo. Otra de las cosas que queremos es que en caso de despidos proveer una explicación escrita sobre la razón del despido en el idioma del trabajador. Pero son una de las cosas más importantes que queremos que en el código de conducta y estamos trabajando para que todo esto se legalice. Gracias. El pueblo unido, para que vemos cómo CCT está creando liderazgo. Yo he pasado en todos esos compañeros de lo que ustedes contaron desde 2007, yo he pasado en esos sufrimientos también. Y entonces ahora luchemos por lo bueno, por el bienestar. Lo que yo he aprendido, lo que yo he visto, lo que me ha pasado, entonces yo digo, ahora echar un paso para adelante y luego decidir de tener un pequeño negocio. Mi esposa y yo tenemos un pequeño negocio y otros compañeros más nos organizamos y tenemos un pequeño negocio de costura. Ya no estoy trabajando para una compañía en donde me están ahí pesoteando todos los días, en donde no me dan mi break, en donde yo sufro. Estamos también en el marco no solo de la redada Michael Bianco, pero también en el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Ya les han visto las fotos de las mujeres en Chile.
en México, en Europa, en las calles, en Turquía, en muchos países del mundo, las mujeres están tomando el espacio para hablar sobre la explotación de género, sobre el patriarcado, sobre muchas cosas. Entonces el Día Internacional de la Mujer nació con la lucha de mujeres migrantes luchando contra la discriminación y contra la explotación, y unidos sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Quiero mencionar, démosle un fuerte aplauso a los abogados que siempre están con CCT, Justice at Work. Démosle un fuerte aplauso. Nos están viendo porque estamos... Quiero comentarles que nosotros tenemos suscrito un convenio con el Departamento de Trabajo y precisamente con lo que es OSHA, que es para la seguridad en el trabajo, y con el tema de horas y divisiones. Y yo tengo como consulado de Guatemala en Nueva Inglaterra, tenemos suscrito el convenio con las oficinas de Connecticut, Massachusetts, Maine, Vermont. Y entonces lo único es que tenemos que usar esa herramienta que tenemos para hacerlo. Ya se han hecho algunas quejas y denuncias, porque esas denuncias, como las que ustedes vinieron a presentar hoy, se pueden presentar al departamento a través de aquí de la CCT, se pueden presentar. Y eso no es necesario que den sus nombres, pueden ser anónimas las denuncias, no es necesario que se identifiquen, y ellos van a hacer, porque por ley el Departamento de Trabajo no puede compartir la información con migración ni nada, no lo pueden hacer, y estamos nosotros como consulados que lo que queremos es velar por la protección también de nuestras personas acá. Yo ahorita estoy escuchando de todo esto que está pasando aquí. Entonces, mi obligación como cónsul, como representante de gobierno, es tomar acciones también. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. El tema de las licencias de conducir es un tema que también para nosotros es muy importante. Como representante de gobierno, no puedo interferir en asuntos de este país. Entonces, hay cosas que yo no puedo hacer, pero para eso están las organizaciones como CCT, que sí lo puede hacer, pero nosotros sí estamos apoyando ese tema. Aquí hay que hacer una lucha fuerte, hay que trabajar en conjunto, hay que unirse, y lo que hay que hacer es, hay que convencer al gobernador, el censo, eso es muy importante, por favor, todos tenemos que participar y tenemos que dar, igual por ley, no pueden compartir la información con ellos. Donde yo pueda, ahí voy a estar. Muchas gracias a todos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Muchas gracias. Muchas aplausos. La unión es lo que hace fuerza. Con o con ellos, CCT tiene que continuar en adelante, organizando, cambiando, haciendo un cambio en todas las compañías, y esperemos obtener una victoria con el código de conducta que nuestra compañera hace rato lo declaró, y queremos que se lleve a cabo esa actuación también, tarde o temprano lo vamos a hacer. Dije que levanten las manos los que están de acuerdo con los comités de CCT, que siguen apoyando. Sí, que sigue. Muy bien, confirmado, démosle un fuerte aplauso.